Hola amigas y amigos, Abel Reynoso de Narcomentarios, un gusto en saludarlos. Estamos hablando ya más directamente del tema de la lucha contra el narcotráfico en referencia a lo que ocurre en nuestros países, en Latinoamérica particularmente, y quiero hacer un pequeño análisis como el que hice en el último video, que medio volví a explicar un poco el tema de la droga y del narcotráfico, pero particularmente de la droga en Estados Unidos. O sea, el consumo de la droga en Estados Unidos, el país posiblemente que más droga consume en el mundo, definitivamente que más gasta en el consumo de droga, porque obviamente ya hoy en día encontramos en Europa y también en nuestros países en Latinoamérica encontramos un índice bastante alto de consumo, pero sigue siendo Estados Unidos el líder mundial en el consumo de la droga. Pero hay otra cosa interesante que quiero volver a repetir, porque voy a empezar a hablar ahora más directamente y más, digamos, estratégicamente en el tema de lo que ocurre con el narcotráfico y cómo afecta el narcotráfico en Latinoamérica, que ese es mi principal objetivo. Pero quiero terminar este ciclo de los poderes y de la influencia de Estados Unidos. Y fíjense qué cosa curiosa, a pesar de que Estados Unidos es el consumidor más grande del mundo, también hay una cosa interesante que ha ocurrido en Estados Unidos. O sea, la famosa guerra contra las drogas, o sea, la guerra contra las drogas es un lema que lo inventó Richard Nixon allá por los años 70 y que es el que se considera el génesis, según los expertos y los que conocen del tema, el génesis de la lucha contra el narcotráfico. Pero quiero hacer dos aclaraciones. Primero, Estados Unidos es el mayor consumidor de droga en el mundo, indiscutiblemente. Digo, y ahora que hay competencia incluso en otros que se están acercando bastante, pero sigue siendo. Pero hay una cosa interesante que Estados Unidos también ha hecho, que siempre ha sido por razones religiosas, sociales, de ética, de moral, siempre ha tenido un interés natural la sociedad en Estados Unidos de reducir ese consumo, algo que no lo ha logrado. Y le digo, yo hablé de la historia del consumo de la droga en Estados Unidos por muchos años y nunca ha Estados Unidos podido reducir su consumo. Y le ha intentado muchas veces a través de muchos programas y muchos estudios, y luego cuando eso no funcionó se empezaron a incorporar leyes en contra del consumo de la droga, y luego se hicieron muchos programas sociales, y luego la ley fue cambiando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Estados Unidos siempre ha tenido un interés natural por el problema de la droga, del uso de la droga y obviamente después del narcotráfico. Entonces, cuando se habla de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos siempre ha tenido una intervención directa. Y contrario a lo que mucha gente piensa, las estupideces que yo he oído de que a Estados Unidos no le interesa el control de la droga porque ellos lo controlan, porque ellos se benefician, porque ellos estratégicamente manejan los carteles en muchos de nuestros países. Todas esas son estupideces. O sea, sí hay un beneficio económico, no le quito eso, y que ya lo he hablado, de la parte financiera de los bancos estadounidenses, pero eso no es solo del Banco de Estados Unidos. Hay bancos internacionales que están muy bien metidos en el tema, sobre todo el lavado de dinero. Pero vamos a volver a Estados Unidos. Estados Unidos ha invertido muchísimo dinero a través de su historia entre, digamos, la lucha contra el narcotráfico, la prevención del uso de la droga y el control. Lo que no ha servido. O sea, Estados Unidos no quiere reconocer una realidad, que el estadounidense le gusta consumir droga. Y ya les he dado toda una historia de por qué. Incluso hice un análisis político-social de por qué Estados Unidos consume tanta droga. Entonces, no lo va a cambiar, no lo ha podido cambiar y jamás lo va a poder reducir. ¿Por qué? Porque el ser humano, y el estadounidense es como cualquier ciudadano en todo el mundo, tiene los mismos problemas. Él o ella va a decidir lo que quiere hacer a pesar de que la ley diga que no es justo. Y lo ilegal tiene tendencia a repetirse. Y es muy difícil controlarlo a través de ética, de razones morales y razones judiciales, legales, si usted lo quiere así decir. La gente no le presta atención, la gente va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eso Estados Unidos lo quiere reconocer, y es uno de los temas que yo siempre he hecho hincapié, que Estados Unidos tiene un serio problema de consumo. El que no lo ha controlado, no lo va a controlar,
y jamás lo va a poder eliminar. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una demanda, pues siempre hay alguien que satisface esa demanda, que provee lo que la gente quiere, y sea lo que sea. O sea, es un producto que tiene una demanda, una alta demanda en Estados Unidos, cocaína, heroína hasta cierto punto, drogas sintéticas, y luego el famoso marihuana, que fíjese qué cosa curiosa, la marihuana, o sea, para que vea lo que le estoy diciendo, que no estoy muy vallado, la marihuana en Estados Unidos, que está bajo ley federal, severamente prohibida, sin embargo, la mitad de sus estados, son 50 estados, la mitad de sus estados en Estados Unidos ya la han reconocido como cierto poder curativo, y en algunos lo han aprobado para un uso personal por placer o un uso social. O sea, le digo, esas son las hipocresías y las controversias y las cosas que ocurren en el tema del narcotráfico y de la droga. Pero le cuento todo esto porque ahora que voy a hablar de Latinoamérica, no quiero que se confunda, y le digo, si no los ha visto los videos, hice una cantidad enorme de videos sobre la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos y por qué no ha funcionado. O sea, no ha funcionado, y ya le comenté, por muchas razones. O sea, una de las principales es el consumo. El consumo no lo pueden controlar. Entonces, mientras usted no pueda controlar el consumo, usted no va a controlar nunca el tema de la venta de droga. Ilegal, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? También hay otras situaciones que se han, que obviamente uno que ha trabajado en el tema de la lucha contra el narcotráfico las reconoce muy bien. Y esto es el tema de tratar de reducir la venta, tratar de reducir el contrabando, tratar de reducir lo que conocemos como el narcotráfico, que tampoco va a ocurrir. O sea, por más que cierren fronteras, por más que quieran eliminar, la droga se va a seguir vendiendo igual. Y si no viene de un lado, viene de otro, y esto a través de la historia ha ocurrido. Ahora, quiero que entienda esto. Estados Unidos tiene un serio problema, como ya les comenté, de consumo. Y tiene un problema de venta de droga. O sea, Estados Unidos es el Walmart para el pueblo estadounidense en general, de la compra y venta de droga aquí para satisfacer a sus consumidores. Lo que no tiene Estados Unidos, y sí hay una parte que le digo, es la gran cantidad de delito, de delincuencia que el narcotráfico, no las drogas, el narcotráfico en sí trae consigo cuando se establece en un país. O sea, Estados Unidos sufre de consumo, sufre de los efectos de los consumidores, realmente es un problema de salubridad, es un problema social, es una enfermedad, o sea, lo puede usted analizar de muchas formas, y sí tiene ese serio problema. Y también tiene un serio problema de venta. Pero fíjense que del tema de la violencia, el tema de la corrupción y el tema de la delincuencia que se expande, además de la venta de droga, bajo la protección del narcotráfico, de los carteles de la droga, eso en Estados Unidos no ocurre. Entonces, lo que yo quiero hacer aquí hincapié es que Estados Unidos tiene un problema, y obviamente tiene una responsabilidad bastante amplia, porque le digo, son los consumidores más grandes del mundo. Pero a su vez, mucho de lo que ocurre, y esto ya lo he comentado, en Estados Unidos no ocurre en nuestros países, y mucho de lo que ocurre en nuestros países, y estoy hablando del tema del narcotráfico, no ocurre en Estados Unidos. Y uno de los grandes problemas de por qué la lucha contra el narcotráfico no se puede comparar, le digo, hay algunas cosas que sí las voy a decir, esto ocurre por esto y esto y esto, pero no se pueden comparar de un lado al otro, es lo que ocurre en nuestros países con el tema del narcotráfico, particularmente de la violencia y la corrupción, no ocurren en Estados Unidos. Sí hay un poco de violencia, sí hay corrupción, lo he comentado, hay policías corruptos, hay jueces corruptos, hay militares corruptos, hay fiscal, o sea, todo en la corrupción siempre, pero es una corrupción individual, no es una corrupción institucional como suele ocurrir en nuestros países. Y esta es la primera diferencia que quiero ver. Además, no está la violencia tan extrema que usted ve en nuestros países. ¿Por qué? Obviamente porque el sistema judicial, el sistema penal, el sistema policial en nuestros países
es muy distinto al de Estados Unidos. En primer lugar, porque no hay ese respeto de la sociedad hacia la policía, ese respeto hacia la ley. Entonces hay un choque constante de poderes. Por eso yo hablé mucho del enfrentamiento del poder. O sea, el poder del narcotráfico en Estados Unidos es un poder financiero, pero es un poder financiero hasta cierto nivel. O sea, nadie se va a exceder en ese poder. Porque ¿qué ocurre? Cuando usted se excede con el poder del narcotráfico, ya pone básicamente un blanco en su espalda. A diferencia de nuestros países. O sea, en nuestros países ustedes tienen, y le digo, esto es la historia del narcotráfico en nuestros países, en muchos países tienen gente muy reconocida dentro del tema del narcotráfico, que los conocen, que todo el mundo habla de ellos, y que les hacen canciones, que los celebran, que se escapan, que se van para acá, que se van para allá y que nunca los pueden agarrar. Eso no ocurre en Estados Unidos. Y eso no ocurre, obviamente, porque hay dos situaciones muy distintas, que es lo que yo voy a empezar a desmenuzar ahora. O sea, la lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos falla mucho. De vez en cuando le pegan a alguien, pero generalmente ha sido mala, o sea, ha sido débil. Pero es muchísimo peor, con peores consecuencias, el impacto de los horrores, de las fallas, de por qué la lucha contra el narcotráfico no funciona en Latinoamérica y cómo ha impactado mucho más. O sea, ¿me entiende? Y usted dice, bueno, pero hay narcotraficantes en ambos lados. Sí, sí, pero el narcotraficante lo que hace en nuestros países, de México hasta Argentina, no lo hace en Estados Unidos. O sea, hace algunas cosas, ¿no? Obviamente, pero muchas cosas no las hace porque en Estados Unidos su interés es comercial, hace mucho dinero. O sea, los intereses, que es lo que voy a hablar también, cambian y son muy distintos del poderío estadounidense a lo que ocurre en nuestros países. Pero esto lo vamos a continuar en nuestros próximos narcomentarios. Nos vemos muy pronto, amigos.